propone el Partido Nacional. Si el Partido Nacional me propone, por ejemplo, si en este momento viene el jefe de la bancada del Partido Nacional y le propone al Partido Anticorrupción una alianza para eliminar la partida confidencial del presidente del Congreso. Bienvenida alianza, ¿verdad? Porque eso le haría bien a la transparencia del país. Se elimina una partida confidencial. Ese tipo de alianzas nosotros la aceptamos. Ahora, el ingeniero Narrala pondrá a prueba la naturaleza humana una vez más. No siempre sucede en Honduras que alguien que no haya sido electo presidente del Ejecutivo tiene dificultades para controlar su bancada. Así lo demuestra la historia por el tilín-tilán. Por el tilín-tilán. Y el ingeniero desde ya de Pucho, que pondrá mano férrea sobre sus diputados en el Congreso Nacional. ¿Lo logrará? Son seres humanos. Son seres humanos que tienen una trayectoria en el sector privado y que ya, cuando son puestos a prueba ahí en el Congreso, ¿a quién defienden? ¿A su partido, a su candidato o sus intereses personales? Vamos a hablar de esto con el ingeniero Salvador Narrala, que sin lugar a dudas seguirá acumulando más experiencia en estos próximos años de la política de nuestro país, pero además desde una trinchera diferente, ahora con posicionamiento no solo a nivel político, sino que en la sociedad. Que mis diputados son gente muy decente y son gente que está ahí porque Salvador Narrala entró a política y ellos lo tienen claro. Porque yo te digo, yo por ejemplo a Jaime Villegas le tuve que casi rogar para que se metiera. A Ana Joselina Portín yo casi le tuve que rogar para que se metiera. Ellos son personas como yo, como era yo antes, que no queríamos participar. Sí, entonces ellos están conscientes de que su posición dentro del Congreso de la República se debe al estar en el Partido Anticorrupción. Probablemente ellos se hubieran incursionado con otro partido, no hubieran logrado eso. Y ojalá que sea así. No hubieran tenido la oportunidad. El Partido Nacional o Liberal le da oportunidad a otro tipo de gente. Y los partidos pequeños no te permiten llegar, como el Partido Fino, al que respeto mucho, la DC y la UD. Y ojalá que sea así, porque sería una lección de ética y moral. Y la vamos a dar, la clase política. y la vamos a dar, y tú nos vas a ayudar desde aquí. Correcto. Yo quería que tú estuvieras en el Partido Anticorrupción, tú me dijiste que no podías, pero hay mucha gente que me dijo que no. Y yo estoy seguro que para el próximo proceso habrá mucha gente que va a querer estar en el Partido Anticorrupción para poder limpiar la cara de nuestro país, mejorar estos índices de transparencia internacional. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, solo recuerden esta frase, que es bíblica. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y siempre deje ese margen. ¿Y sabes cuál Siempre deje ese margen. ¿Sabes cuál es mi gran defecto por el cual soy conocido por hombres y mujeres en Honduras? Porque dicen que soy el hombre más desconfiado del mundo. Solo hay una persona en Honduras más desconfiada que yo, Luis Redondo, que es mi jefe nacional de campaña y la persona gracias a la cual hicimos el Partido Anticorrupción. Vamos a la pausa comercial. Este es otro de los puntos que el país está debatiendo, la conformación del Congreso Nacional. Miren, ¿no les parece extraño? Honduras no está entrando, como lo decía el jefe de la misión de la OEA, a ninguna crisis. Lo que pasa es que estuvimos acostumbrados siempre a que las negociaciones eran entre dos partidos. Y ahora hay dos nuevas formaciones que irrumpen en el panorama político hondureño. El caso del PAC y el caso del LIBRE. Y que el partido ganador no obtuvo mayoría simple en el Congreso Nacional y tiene que recurrir a otras opciones políticas para elegir la junta directiva y por lo menos garantizar la mayoría simple en el Congreso Nacional, por lo menos garantizar la mayoría simple. Esto que estamos viendo aquí en pequeño, esto es natural verlo en el Parlamento italiano, esto es natural verlo en el Parlamento israelí. Claro, allá no son sistemas presidencialistas como el nuestro, hay dos cámaras y todo eso, pero bien, aquí en pequeño estamos viviendo lo que han vivido otros parlamentos. En España, por ejemplo en España, déjenme ver si fue en esta última o en la penúltima elección, el partido ganador
allá está reglamentado, tiene la primera opción para negociar las alianzas y poder tener como mínimo la mayoría simple en el Congreso. Aquí la ley no lo impide. Si alguien gana, pero no reúne la mayoría en el Congreso, la oposición puede aliarse y poner presidente. En otros países la primera opción es tener el ganador de formar alianza. Y vamos a este tema. Ya Gualdina dijo ayer que desde Libre están tratando de sonsacar a diputados liberales y del partido anticorrupción para que la oposición elija al presidente del próximo Congreso Nacional. Vamos a escuchar la historia informativa del periodista Mario. Son los miembros de la bancada liberal convertida en la novia con quien todos pretenden bailar en el nuevo poder legislativo. Hoy se reunieron para consolidar su unidad y para determinar cuál será su rol en las inevitables alianzas que tendrán que pactarse en el nuevo Congreso Nacional. ¿Qué consideran ellos que tenemos que hacer como partido? Y obviamente pues analizarse en un momento determinado. Vamos a participar en diferentes cosas. Es que les han ofrecido 4 cargos en la directiva del Partido Liberal más la presidencia, 3 al PAC y de igual manera también los demás serían del Partido Nacional. De quien ha hecho la oferta es mediante una negociación, una alianza con el PAC y con Libre. Esa unidad se pondrá a prueba con el inicio de la próxima legislatura, donde las bancadas mayoritarias buscarán alianzas para elegir a la nueva junta directiva del Poder Legislativo. Nosotros, como diputados electos, nuestra primera alianza es con los intereses del pueblo de Honduras. Políticamente al interior, indudablemente que para la elección del presidente del Congreso y la integración de la Junta Directiva se va a requerir de las alianzas, porque no tiene el Partido Nacional por sí solo los 65 diputados que requieren. Los 25 diputados liberales electos están claros que son la bancada bisagra en el Congreso. Están dispuestos a realizar alianzas siempre y cuando sean con el fin de mantener la gobernabilidad. Lo que le corresponde al Partido Liberal ahora es concretar una unidad granítica para dar el siguiente paso. El siguiente paso va a ser un difícil equilibrio entre contribuir a la gobernabilidad democrática, a la seguridad institucional, a no alterar el tapete de las instituciones para que el gobierno conduzca por buen sendero todas sus ejecutorias y por el otro lado no convertirnos en cogobierno. Y la única alianza que vamos a tener los liberales es con el pueblo. Si hay decisiones que hay que tomar y apoyar al partido de gobierno, lo vamos a apoyar, siempre y cuando sea bueno para el pueblo hondureño. Y si hay decisiones en las cuales nos vamos a tener que unir con los demás partidos para detener algún contrato o alguna medida que no sea correcta, también lo vamos a hacer. La conformación del nuevo Congreso es atípica, con 48 diputados del Partido Nacional, 39 de Libertad y Refundación, 25 del Partido Liberal. Para muchos el balance en la Cámara Legislativa, 13 del Partido Anticorrupción, 1 de la Democracia Cristiana, del Pino y Unificación Democrática. En un momento en donde prevalecen los cabildeos y hasta las especulaciones de algo, hay que estar claro. Por ahora la bancada liberal se convierte en la novia con quien todos pretenden bailar en la Cámara Legislativa. Mario Landa, Telenoticias. Muy bien, Gualdina dice que están llamando a 4 liberales para que integren la Junta Directiva del Congreso e inclusive la presidencia del Congreso, más 3 del PAC, en una alianza Libre, PAC y Partido Liberal. ¿Cuántos miembros tiene la directiva del Congreso? No son 10. Pero realmente en el Congreso de la República hay 4 puestos que son fundamentales, que son el presidente, el vicepresidente, el secretario y el prosecretario. Los demás son prácticamente figuras decorativas. Son en total 10. Yo les puedo asegurar que en el caso del PAC no se ha hablado con esas 3 personas. Ahí se habla de que han tenido conversaciones con 3 personas. Nosotros en este momento estamos 100% dedicados en el PAC a ver el asunto de San Pedro Sula, en donde tenemos toda la documentación para demostrar de que el arquitecto Milla es el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Porque no puede ser que haya ganado Nasralla en el nivel presidencial, que haya ganado la mayoría de las diputaciones. ¿Sabe que por mayoría simple tenemos 16 diputaciones de las 20 en Cortés? Y el que organizó todo, que fue el arquitecto Milla, que tenía votantes que ni siquiera iban a votar por Salvador Nasralla, no aparezca ahí y pierda, es inconcebible. Entonces estamos trabajando en eso y no tenemos realmente en este momento ningún tipo de negociación.
Y en el momento que los diputados reciben llamadas, quiero que sepan la gente del Partido Nacional y Liberal que cuando llaman a un diputado mío, ese diputado me traslada la información, aunque ustedes le digan que no me la traslada, por estatuto y por clase de personas. Que yo me siento muy honrado de tener a Luis Redondo, a Fátima Mena, a Luis Oliva, a Aníbal Cálix, a personas de San Pedro Sula, como Jaime Villegas, como Lilian Villatoro, como David Reyes, como Critza Pérez, personas a las que conozco y que sé que no van a traicionar a la patria, porque cuando ingresaron al partido, ellos hicieron un juramento de que no van a traicionar a la patria, porque aquí no se trata ya del Partido Anticorrupción, esto es de la patria. Y hemos estado criticando, y mi discurso siempre ha sido que en el Congreso de la República se paga a los diputados para que tomen decisiones en contra del pueblo, y esta gente no la perdonarían si tomase decisiones en contra del pueblo. Vamos, incluso una cosa que yo estaba proponiendo, que podría ser perfectamente factible. Si somos 4 partidos en este momento los que manejamos el ámbito político nacional, ¿por qué no hacer una presidencia rotativa? Sería mucho más decente una presidencia rotativa, que un año sea el Partido Nacional, que otro año sea el Partido Liberal, que otro año sea el PAC, que otro año sea Libre, la persona que dirige el Congreso. Por supuesto, con alguna salvedad de ciertas cosas que no se aceptarían, como por ejemplo, ninguno estaría con la posibilidad de nombrar una constituyente. Digamos que a ninguno se le permite ese tipo de... Ya vamos a hacer la suma, porque para eso ustedes requieren de mayoría simple. Y aliados liberales, Partido Anticorrupción y Libre, hacen la mayoría simple. Sí, son claro. 65. Claro, sí. ¿Son cuántos de Libre? Los diputados del Partido Libre son 29, No, 39. Sí, 29, No, son más. perdón, 39, más 25 son 64. Así. Es decir, Más ahora, los 13 nuestros son 77. ustedes, libres, liberales, Y los 3 de los partidos... y si los acompañan los 3 diputados, de los que ustedes pueden reformar ese artículo que no es texto de la Constitución, Sí, para hacer rotativa la presidencia del Congreso. Ahora, pero antes tienen que elegir ustedes a la Junta Directiva. Antes, forzosamente, tienen que elegir la Junta Directiva. ¿Cuál es la postura del Partido Anticorrupción? ¿Votarán a favor de la presidencia del Congreso para el Partido Nacional? ¿O, optarán por la presidencia que sea de la oposición? yo pienso que lo ideal sería una presidencia de la oposición, porque el Partido Nacional ya lo tuvimos gobernando en el Congreso. Y las decisiones que tomó dentro del Congreso estaban totalmente en contra de nuestra opinión. Digamos, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se haya electo por parte del Partido Nacional al fiscal general del Estado, inconstitucionalmente, en la madrugada de un domingo 1 de septiembre. Porque de acuerdo a la ley, correspondía la elección en el próximo mes de marzo. Entonces, es difícil hacer sociedades con el Partido Nacional por las decisiones que toma el Partido Nacional. Hay muchas cosas que nosotros las hemos criticado, pero tenemos que analizar también quiénes son las personas de los otros partidos y qué intenciones llevan metidos en el Congreso. Mire, nosotros somos la reserva moral de Honduras, el Partido Anticorrupción. Nosotros queremos ir a defender los intereses del pueblo. Nosotros no queremos comisiones, nosotros no queremos dinero, nosotros solamente queremos que las cosas que se debatan y que se deciden en el Congreso vayan en beneficio de la mayoría, de esos 6 millones de hondureños que se encuentran en la pobreza, de los cuales la mitad está en la extrema pobreza, en la indigencia. Hay 3 millones de personas en Honduras que comen una vez al día 2 tortillas con sal, y otros 3 millones que viven con menos de 20 lempiras al día. Si queremos tomar decisiones en beneficio de ellos, que no se siga repartiendo 5 millones para este diputado, 5 millones para el otro, porque ahora van a tener, si están repartiendo de 5 millones, van a tener que repartir como a 30 diputados, ¿no? Para tener el control. Estamos hablando de 150, 150 solamente para integrar la directiva. O sea, como si en Honduras sobrara el dinero. Entonces, yo les pido, miren, nos hemos metido los de la reserva moral. Nosotros ganamos las elecciones. En la realidad, ustedes están enfrentando, este gobierno va a ser un gobierno débil. Va a ser un gobierno débil porque hay 1 millón de personas que votó por el PAC. Y el PAC no es el Ejecutivo. El PAC simplemente
simplemente va a ser oposición constructiva, pero la realidad, cuando usted camina por San Pedro, yo camino por Tegucigalpa, y todo el mundo me dice, yo voté por usted. Camino por San Pedro Sula y ahí es una locura, todo el mundo votó por nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el gobierno que vamos a tener a partir de enero va a ser un gobierno minoritario. La realidad, con todo respeto se lo voy a decir, estoy seguro que el Partido Nacional, que en la realidad no pasó del 15%. O sea que estamos hablando de un 15% contra un 85% de los otros tres partidos. Ahora, hay que reconocer algo primero. Era el partido de todos los que participó mejor organizado. Económicamente. Mejor organizado económicamente. Y además, y esto sí tenemos que decir los periodistas, sacó toda su maquinaria, inclusive la pública, para ganar las elecciones. O sea, utilizó a la gente que recibe sueldos, sacó todo el poder, utilizó el poder en función de llevar a su candidato a la presidencia del país. Eso es innegable. ¿Al cual le pagamos con nuestros impuestos para hacernos limpios? Ahora, pero le digo algo, esto de que es un gobierno débil, de minoría, en el mundo actual, con la diversidad de partidos en diferentes sistemas de gobierno y en Occidente, para hablar de Occidente, así gobiernan muchos partidos que ganan las elecciones, gobiernan en minoría y haciendo alianzas. Eso no es novedoso en Italia, eso no es novedoso en Israel, eso no es novedoso en muchos países del primer mundo. Pero ellos tienen una mejor calidad de vida que nosotros. Y aquí hay demasiada inconformidad. La gente mire, si se sigue tomando decisiones como las que se han estado tomando durante estos últimos 4 años, la gente no va a aguantar. Y no solo estos últimos 4 años, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se acentuó. Desde hace mucho tiempo. La gente está inconforme con los partidos históricos. Entonces la gente, claro, ¿qué quería la gente? La gente quería el partido anticorrupción. Hay 1 millón de personas que votaron por el partido anticorrupción. Le digo algo también, pero esta es la gran oportunidad, de uno de los partidos históricos que no está dividido. Hay 2 partidos históricos, liberal y nacional. Uno que se dividió. Esta es la gran oportunidad para el Partido Nacional. Y lo dicen todos los líderes de opinión pública. Si fracasan como gobierno, si no remedian la corrupción, la sinvergüenzada, la picardía, el utilizar el poder para enriquecerse ellos, las familias, si llegan a gobernar para hacer más ricos a quienes invirtieron en su campaña, si llegan a gobernar con corrupción, esta es la tumba del Partido Nacional. Eso lo están diciendo líderes de todos los sectores, religiosos, empresariales. Es como una última oportunidad para el Partido Nacional. La verdad, si me preguntaras mi opinión sobre cómo está el panorama político, yo creo que aquí ya está muy definido. Están definidas 3 fuerzas fundamentales. Una es la derecha. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Nacional y el Partido Liberal? Son prácticamente, siempre lo dije desde antes. El Partido Liberal y el Partido Nacional, la única solución que tienen es que continúe viviendo uno de ellos. Se podría llamar Partido Libero Nacional, o como quiera que sea, porque prácticamente buscan el mismo objetivo los 2 partidos. Son los partidos tradicionales que se han repartido el poder, pero ahora apareció una fuerte izquierda radical, que es el Partido Libre. Entonces tenemos la derecha radical, que son el Partido Nacional y Liberal juntos, la izquierda radical, que es el Partido Libre, que es muy fuerte también, y un partido de centro, que es el que quiere el bienestar del pueblo y donde estamos los luchadores, que se llama Partido Anticorrupción. Estas son las 3 fuerzas, pero no le veo ningún futuro al Partido Liberal compitiendo solo para otras próximas elecciones. Pero mire, el radicalismo en Libre es la minoría. Mire, el radicalismo en Libre es la minoría y fácilmente identificable. El resto es gente que se salió del Partido Liberal hacia el Libre. Hay muchos y además con muchas conductas viciadas, Hace algunos días a mí me llamó el hijo de un periodista sanpedrano, Eduardo Coto hijo, llamó a nuestro productor para que me dijeran que le diera espacio a su papá, Eduardo Coto, porque desde Libre lo estaban presionando para que le cediera la diputación a la esposa de Padilla Sunceri. Con mucho gusto les digo. Llama a Eduardo Coto padre y le hago la pregunta. Dicen que Manuel Zelaya lo está llamando para que usted le ceda la diputación a la esposa de Padilla Sunceri.
No, dice, no es Manuel Zelaya, dice. De ahí de Libre, pero no Manuel Zelaya. Pero el hijo había dicho que era Manuel Zelaya. Mire, yo le digo algo, aquí hay muchas conductas viciadas también, para ser justos, hay muchas conductas viciadas. A mí no me gusta meterme en estas cosas del análisis de Libre, porque hay mucha gente que ya empieza a decir que hay un sesgo de por medio. Pero no hay duda que el más inédito de todos los que irrumpen la política, que no se ha aprobado en el gobierno, porque ya buena parte del Libre se aprobó en el gobierno de Mel Zelaya, el que ha irrumpido en esto sin haberse aprobado en el gobierno, con éxito en esta elección, se llama su partido, Partido Anticorrupción. ¿Quién fue lo que le sin lugar a dudas? Que eso les dijimos siempre. ¿Quiénes son los únicos que nunca participaron? El PAC, el Partido Libre, todos ya participaron. El Partido Nacional y Liberal, por consiguiente. Y por eso la gente votó en una cantidad de 1 millón de personas por el Partido Anticorrupción. Entonces ustedes es proclive a que sus diputados voten para que el presidente del Congreso sea de la oposición. Sí, yo creo que sí. No hemos tenido una reunión porque estamos 24 horas trabajando en la impugnación que se presentará mañana pasado del arquitecto Milla, que es el alcalde real que la gente quiere en San Pedro Sula. Y cuando terminemos esto, probablemente el fin de semana o primeros días de la próxima, nos vamos a reunir para definir una posición de nuestra bancada. ¿Qué puede ser esa? Que es la presidencia del Congreso para la oposición. Es que cuando uno piensa en el camarazo, cuando uno piensa en el lanchazo, cuando uno piensa en la elección del fiscal, cuando uno piensa en la intromisión del poder legislativo dentro del poder judicial, cosas que fueron criticadas internacionalmente y que revisó el Partido Nacional desde el Congreso, uno tiene que pensar que tenemos que estar con la oposición, independientemente de la que, por supuesto, resguardando siempre la soberanía nacional y resguardando lo normal y lo que le conviene al bien común, claro. Pero para eso tienen que tener los votos del Partido Liberal, y por lo que veo en el panorama, el Partido Liberal le dará la oportunidad a su colega histórico, le digo una cosa, para que maneje la directiva del Congreso Nacional. Pero ya escuchó a algunos de los diputados electos, sí, que van a estar con ellos en lo que a Honduras le convenga y contra ellos cuando se trate de contratos amañados, cuando se trate de corrupción. Esa es la postura que yo escucho de ellos. ¿Sabe la idea que yo tengo? Sinceramente le digo, con todo respeto para el Partido Liberal, yo creo que el Partido Liberal fue favorecido por el Partido Nacional. El Partido Nacional manejó las elecciones. Yo creo que el Partido Liberal realmente sacó menos votos de lo que aparece en ese conteo de 20%. Pero ellos, como son los que tradicionalmente manejaron la política nacional, ayudaron a su hermano herido. El hermano herido es el Partido Liberal. Ahora ayudaron y lo inflaron. Mire, la realidad no pasa ninguno de los dos de un 15% del impuesto. Le voy a decir algo. El PAC, con todo su mensaje anticorrupción, con todo su mensaje de transparencia, va a necesitar a ese Partido Liberal. ¿Correcto? Lo va a necesitar a ese Partido Liberal. Y que venga en el Congreso Nacional. Yo le digo algo. Aquí estamos de tú a tú hablando de dos comunicadores. En algunos momentos yo pierdo la perspectiva de quién soy. Si el que pregunta o el que comparte con él. En este momento estoy compartiendo con él. Sí, liberales y nacionalistas se unen en función de reformar el artículo aquel de cómo se integra la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y es una reforma orientada a la rotación en la presidencia del Congreso. Lo pueden lograr. ¿Para evitar qué? Para evitar que el próximo presidente del Congreso, si es nacionalista, al siguiente día esté activando por ser el candidato del Partido Nacional a la presidencia. Correcto. Eso es bueno para Honduras. Correcto. Pero lo que se tendrían que unir seríamos PAC, liberales y libre. Sí, es que me parece que dijiste nacionalista. No. Pero los de la oposición. Sí, correcto. Para esa reforma, por ejemplo. Eso sería muy bueno con ciertas restricciones de por ejemplo, no reformar cierto tipo de artículos que no se puede. Pero yo creo que sería bueno, porque aquí prácticamente el presidente del Congreso se convierte en un semidios que tiene todo el dinero del mundo para poder hacer su campaña. Los últimos presidentes fueron presidentes del Congreso. Por lo menos candidatos presidenciales. Porfirio Lobo fue, antes de ser presidente, fue presidente del Congreso. Claro. Juan Hernández, antes de ser presidente, es el actual presidente del Congreso. Y antes de Mel Zelaya, ¿no, verdad? Todos los Flores, por ejemplo, sí, fue presidente del Congreso antes de ser presidente. Pero eso no puede ser porque se tiene un poder
y una utilización de los medios del Estado que no corresponde. Yo sinceramente, ¿sabe qué quisiera saber? ¿Cuánto gastó el Partido Nacional para esta campaña? Porque ellos declararon 20 millones. 20 millones gastamos nosotros, que no hicimos ningún anuncio de publicidad, hombre, pero ¿cuánto costó si solo para darle de comer a la gente el día de las elecciones se necesitaba 17 millones de lempiras? Y esa fue observación de la Unión Europea, de la OEA. Ay, nos vamos desencantados porque nunca supimos de esto. También financiamiento de esto. Yo me tomé. Me reuní un montón de veces. Sí, me reuní un montón de veces con ellos. La impresión que tengo es que vienen ellos a vacacionar y a ser de amables componedores. OEA, PNUD, firmamos convenios, nos reunimos un montón de veces, tomamos cafecito. Y al final, si es que este proceso, yo sinceramente les digo, este proceso tiene todos. Yo no sé si ellos reciben órdenes, puede ser, pero sí les quiero decir a todos los que vinieron a Honduras que el Partido Anticorrupción va a elevar ante el director de la ONU Internacional, ante el director de la OEA, ante los jefes de todos los que estuvieron acá, el verdadero informe de la realidad que ocurrió en Honduras, y ojalá que eso no les cueste el puerto a los que vinieron aquí. Lo otro que aspira a Honduras es a la reforma del reglamento interno del Congreso, y ustedes como oposición pueden hacerlo. Yo digo algo. Lo que ha acontecido en Honduras después de las elecciones del 24 de noviembre, los resultados nos dejan en una mejor posición como Estado. Incorrecto. Es más democrático y más pluralista el país, menos dictadura. Miren, es de sentirnos orgullosos de cómo la gente ha elegido a sus representantes a cargo de elección popular. Desde ese Congreso se pueden hacer las cosas que venimos predicando muchos hondureños, porque la mayoría simple no la tiene el partido en el gobierno. La reforma al reglamento interno del Congreso, desde hace tiempo venimos los hondureños señalando eso. La rotación o 2 años para el presidente y evitar coartarle la posibilidad de que utilice los recursos del Estado para lanzarse desde esa trinchera buscando la candidatura de su partido. Eso es bueno para Honduras. Que no pierda de vista esto. Indistintamente de que usted crea que no ganó bien, institucionalmente hay un ganador, que es el Partido Nacional. Y a ese partido, que obtuvo 1.2 millones de votos aproximadamente, se merece... Según el Tribunal Electoral. Sí, claro, porque no le he dicho la otra cosa. Pero es la institución del Estado, que rige las elecciones. Correcto. Merece... otra cosa que creemos, merece que la oposición le cree condiciones para gobernar con gobernanza. Es el partido ganador. Son 1.2 millones de gente que votaron por ello. Y como ganador, la oposición tiene el deber, y en las condiciones de Honduras, de crearle condiciones para que gobierne con posibilidades de sacarnos del atolladero en que nos encontramos en materia de seguridad, transparencia económica. Ahora, ¿cuál es lo lindo del Congreso? De la nueva recomposición política de Honduras. La oposición tiene fuerzas en el Congreso para no permitirle al partido en el gobierno excesos que nos afecten como Estado. Una cosa que nosotros queremos proponer a través de nuestros diputados es que, como ahora toca elegir al nuevo Tribunal Electoral, que ese Tribunal Electoral no esté integrado por personas políticas, sino que esté integrado por personas de la sociedad civil. Formidable, Eso es una formidable, ¿verdad? Así es. Para que la elección no esté amañada, porque ¿por qué se producen todos estos movimientos, estas manipulaciones que ha tenido el proceso? Porque, oye, si recibís una orden de arriba, ¿qué va a hacer el presidente del Tribunal Electoral si recibe una orden de su partido? Realmente yo le agradezco a Enrique Ortega que nos haya permitido ser partido, y al Tribunal Electoral que nos aceptaban como partido recién el año pasado, pero ellos reciben órdenes. Mire, yo te mencioné 3 factores por los cuales a nosotros nos derrotaron. 1, nos estrangularon por dinero al no tener representantes en las mesas a los que les pudiéramos pagar 16,5 millones de lempiras. 2, la digitación de los digitadores, que son personas que son entrenadas previamente y que son manejadas por el partido del gobierno, donde en vez de ponernos 94 nos ponían 4, etc. Y la tercera parte, que la denuncié ante todos los organismos internacionales,
la parte de que el sistema era vulnerable, totalmente vulnerable, y hasta el día de hoy está siendo vulnerado. ¿Por qué? Porque el sistema, por ejemplo, durante el tiempo que llegó el sistema electrónico, los módems, se robaron varios módems. Esos módems tenían que ser dados de baja por Claro y Tigo, no les dieron de baja. Y inmediatamente que empezó el conteo, detectamos nosotros que había ingresado más actas que el número que se había recibido. Entonces ahí claramente había alguien que estaba infiltrando el sistema. Y eso lo detectamos un montón de veces. Aparte, en un montón de lugares de Honduras, como Juticalpa, por ejemplo, se fue la energía eléctrica y se detuvo todo. Y eso dio oportunidad para que se manipularan los resultados. Entonces tenemos 3 factores de manipulación. Transparencia. Sí. No, gracias, que estaba indicando a nuestro director de cámaras que al regreso vamos a venir con la otra temática, con la posición de Honduras en el último informe de Transparencia Internacional. ¿Y por qué tiene esa posición? Claro, Por las personas que nos han gobernado. Claro. Entonces, ¿qué necesita Honduras? Darle mayor beligerancia a las personas honestas que vamos a tomar parte dentro del gobierno a través del Congreso de la República para que mejore esto, que Transparencia se dé cuenta que ya ingresa gente diferente que no está metida en política. Así es, así es. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero indicarles esto. Honduras está entre los 4 peores, bueno, en el lugar 140. En Latinoamérica, el país con más percepción de corrupción es este, Haití. Pero es que hasta el eje de la tierra se movió con el bombazo que hubo ahí, con el temblor. Y esa es otra. Mira, y la corrupción, ese país está perdido por la corrupción también, el colonialismo y todo eso. Y en este aspecto les quiero decir algo. Dios castiga, hay un ser supremo para los que no creen en Dios. Haití fue castigado por su corrupción, así igual que Honduras. Cada 24 años Honduras recibe un huracán. El 74 fue el Fifi, el 98 fue el huracán Mitch. Y ojo, ¿cuántos años han pasado? Han pasado 15 años. Sí. Estamos cerca del próximo bombazo. Estos son castigos de Dios para los países corruptos. Mire usted, Haití es el país con más percepción de corrupción en América Latina. Solo abajo de Venezuela está Haití. O sea que Venezuela es el segundo, con toda la riqueza de este país. Con toda la riqueza del país de Venezuela. Hay pobres y cada día haciéndose más corruptos. Paraguay, 24. Y el cuarto con mayor percepción de corrupción en América Latina es Honduras, con 26. En el mundo, abajo de Honduras, con más corrupción, solo hay 39 países de 177 países. ¿Cómo es posible que en un poquito más de 112.000 kilómetros cuadrados de territorio, con un poquito más de 8.2 millones de habitantes, entre 177 naciones, seamos de los más corruptos en el mundo? Culpa de la gente que nos gobierna. O sea, ¿quién tiene la culpa? La gente que nos gobierna. Y la gente lo sabe, por eso la gente votó por el Partido Anticorrupción. Ese es el mayor reto que tiene el gobierno de don Juan Orlando Hernández. Cambiar esa imagen. Ese es el mayor reto. Y debe de hacerlo inmediatamente. Él debe dar el ejemplo. Debe dar el ejemplo con 927. No permitirles a sus familiares, aprovechando que el pariente es el presidente de la República, hagan y deshagan, hagan negocios, trafiquen con el poder. Ese es el mayor reto. Si el cabeza me duele dormir. Mira, tengo que arreglar ese teléfono. Si estos partidos empiezan a hacer este tipo de cambios, no me voy a arreglarlo. Vamos a ver que realmente están cambiando y que ya no se va a seguir comprando gente, que desaparece el PIN, que desaparecen las comisiones para las empresas que quieran invertir en Honduras. Cuando una empresa quiere invertir en Honduras, por esa es la percepción que estamos viendo en el cuadro. Alguien quiere hacer una cadena hotelera en Honduras y el gobierno dice, ok, pero a mí denme $10 millones por si para autorizar. No, yo quiero construir, ellos tampoco quieren. Entonces, quiero construir un ferrocarril interoceánico, ok, denme $100 millones, dicen los políticos. Entonces, no, yo $100 millones. Pero decía, una norteamericana quiere hacer un hospital y está moviendo universitarios en Estados Unidos, pero quiere que un terreno que una señora tomó 12 manzanas, pero que ha sido invadido,
que le ayuden a algunas instituciones del Estado para sacar a los invasores. Va a creer que en las instituciones del Estado, en algunas, están pidiendo dinero a esta señorita de Estados Unidos. Hay que denunciar a esas personas. Vamos a regresar después de la pausa para profundizar en este tema, en este flagelo, que es el flagelo que tiene allá pero hundido al país. Después de la pausa. Bueno, miren ustedes, entre más rojo, entre más intenso es el rojo, el mapa aquí señala que hay más corrupción. Por ejemplo, miren ustedes el rojo intenso de esta nación de África, a Somalia, aparece en el ranking en el último lugar, en el lugar 175, con 8 puntos. Entre más se acerque a cero, el índice de medición indica el país más corrupto, y Somalia está en el último de 175 países con un 8, es el más corrupto. Ahora, hay otros países como Guinea Ecuatorial también, como Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Irak, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria, Yemen, Haití. Todos esos países son los que están peleando. Hay que hacer un campeonato mundial de corruptos. Sí, imagínate usted. Vamos a Honduras. Ahí podemos ganar medalla. Vamos a Honduras. Nos da vergüenza, no crean que nos alegramos con decir esto. Aquí está Honduras. Es un rojo menos intenso, pero en la escala de corrupción tremenda, si está en el lugar 140. Esta es la lucha. Esta es la lucha de todos en Honduras, del sector privado, de la clase política, de la que nos está gobernando. Esta es la lucha en reducir la corrupción. Y mira, una importante deducción del resultado de las elecciones. ¿Por qué el PAC gana Cortés? ¿Por qué gana Progreso? Porque son lugares donde se produce, donde la gente no vive de la política, sino que vive de su dinero que obtiene trabajando. Entonces, esa es una conclusión importante. Donde se produce el Producto Interno Bruto en su mayoría en el país, los que nos sostienen a Honduras, esos son los lugares que gana el PAC. Esa es la gente que quiere el bien del país. Entonces, contagiemos al país de eso que tiene Cortés, de eso que tiene Progreso, porque eso es lo que al país le conviene realmente. Sin lugar a dudas. Con todo respeto, tratemos de parecernos a la gente del departamento de Cortés. Ponga flecha ahí. Tratemos de parecernos a la gente de Cortés. A la gente de Cortés, luchadora, ahí no hay políticos. El score de Honduras en el 2013, en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional es 26, lugar 140 de 177 países. En el 2012 dice 28, o sea que estábamos un poquito mejor en el 2012. Es que entre más cercano estamos al 100, el país es más transparente. Entre más cercanos estamos al 0, el país es más corrupto. Y mire usted, es que vamos en picada. Todos los años, vamos en picada. Y después hay que medir el índice de desarrollo humano. También vamos en picada. O sea, y esto aquí, ¿quién tiene la culpa de esto? Las personas que toman las decisiones. Y el país decidió que tomara las decisiones la gente del PAC, pero el sistema no le permite al PAC gobernar. Por lo menos permítanos tomar las decisiones dentro del Congreso de la República. En ese índice de desarrollo humano hay algunas cositas en que hemos mejorado. Sí que hay algunas cosas en que hemos mejorado. Por ejemplo, en el índice de cobertura del sector primario hemos mejorado. En educación, aunque ya los que salen de primaria son menos los que entran a secundaria, son menos los que van a la universidad. Nosotros proponíamos un cambio en el sistema educativo. A la gente hay que prepararla desde la secundaria para que cuando tenga 17 y salga del colegio sepa por lo menos alguna de estas cosas: informática, inglés, fontanería, electricidad, cosas que le permitan entrar a trabajar inmediatamente. Dejen de preparar peritos mercantiles y bachilleres en administración de empresas, porque la calle está llena de muchachos que andan buscando trabajo y no encuentran por no tener una especialidad. Hemos mejorado en la cobertura de la vacunación. En algunas cositas hemos mejorado, en algunas cositas, pero siempre en el índice de desarrollo humano andamos bien bajo, andamos por el 114, 115, 113 lugar en el mundo. ¿Quién tiene la culpa? No, los políticos que elegimos, la gente que nos dirige, claro, que no sabe distribuir. Si eres un país rico, Renato, por favor, mire, hay
50.000 millones de lempiras en Honduras del presupuesto que se pierden por corrupción al año. Eliminemos eso, dejen de robarse esos 50.000 millones de lempiras. Ellos en mayor porcentaje y el resto en menor porcentaje. Yo creo que aquí todos tenemos una cuota, por omisión, por haber sido indolentes, indiferentes. Todos tenemos una cuota. Sindicalistas, gremios, dirigentes magisteriales. Tienen una cuota en el país que tenemos. Todos tienen una cuota y hay corrupción también. Todos debemos reflexionar. En mayor porcentaje que los gobiernos, y son los que manejan el presupuesto de la nación y han sido incapaces de ejecutarlo correctamente. Voy a la pausa, retornamos con su último comentario, ingeniero Marrano. Gracias. Miren, a todo el mundo le duele esto. México se ha estancado en su percepción de un Estado corrupto. Según el informe dado a conocer ayer en la mañana por Transparencia Internacional, el país se encuentra en la posición 106 de 177 a nivel mundial con 34 puntos, la misma que obtuvo en 2012, solo está 6 puntos arriba de nosotros. La puntuación se obtiene al medir la percepción que tienen los sectores públicos. México comparte el puesto con Argentina, Gabón y Níger, entre los países que integran la OCDE. Se ubica al fondo de la tabla. El teléfono solo sale de mañana vamos a tener el informe de educación de PISA. ¿Cuáles son los países mejor ubicados en ciencias, matemáticas, en lenguaje en el mundo? Honduras no está ahí en la OCDE, pero nos va a servir de referencia ese informe de PISA, para que miren ustedes cuáles son los países que destacan en educación en el mundo. Esos asiáticos vuelan en matemáticas, vuelan en ciencias. Estados Unidos ha bajado 18 puntos, Costa Rica ha bajado también, y hasta en cosas elementales como la impuntualidad de profesores y alumnos. Nosotros tenemos un referente para medir nuestro nivel educativo. Ni siquiera hemos llegado a la medición de PISA, porque andamos tan bajos en educación que ahí solo se mide la educación de los pesos pesados en el mundo, de los países pesados en el mundo. ¿Qué vamos a estar ahí nosotros? Y tendremos al ministro de Educación, Marlon Escoto, analizando eso. Pero bueno, lo que nos ha prometido el presidente electo: tengan confianza que en nuestro gobierno habrá transparencia. Y si es necesario que don Rafael Ferrari mande las cámaras para ver cómo llevan esposado por policías a un funcionario por corrupto, lo vamos a hacer. En mi gobierno tendrán que dar resultados. Seremos firmes en ese sentido. El que no dé resultados se irá. Al empleado de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que se le demuestre que es parte del problema de recaudación, irá a la cárcel, porque no es justo que el país tenga crecimiento económico importante y se recaude menos que en el 2007. San Pedro Sula tributa menos que Tegucigalpa, por ponerles un ejemplo, y eso es por la defraudación y la evasión del fisco. El presidente del Congreso tiene el pensamiento de que San Pedro está evadiendo mucho el tributo. Que San Pedro está evadiendo mucho el tributo. Sí. Pero ¿sabes por qué lo hacen? O sea, no me lo han dicho a mí, pero yo puedo deducir. Hay personas con las que yo he platicado. El problema es que saben que el dinero se va a utilizar para pagarle a diputados o para robárselo. O sea, yo le hago un llamado a toda la gente del departamento de Cortés. Ahora que el PAC es líder del departamento de Cortés, realmente es como una república aparte de Honduras. Todos vamos a pagar los impuestos, pero vamos a vigilar cómo son utilizados estos dineros y vamos a reclamar cuando estos dineros sigan siendo mal utilizados, como por ejemplo la compra de las cámaras de seguridad, que solo instalaron las cámaras y dentro no hay cámara, solo instalaron el cascarón y no pusieron un lugar de monitoreo. Entonces yo le hago un llamado a toda la gente del país. Hay que pagar los impuestos, porque los impuestos sirven para obras, pero tenemos que exigir, y lo vamos a exigir desde la Cámara de Diputados, con nuestros diputados, en qué se están utilizando nuestros impuestos. Y yo le hago una reflexión con respecto a esto. Si realmente quieren empezar gobernando con limpieza, nombren los ministros por concurso. Que el ministro de Economía sea la persona más capaz de Honduras, que el ministro de Energía sea la persona más capaz, que el de Telecomunicaciones sea la persona más capaz. No pongamos simplemente a los políticos que me estuvieron ayudando. ¿Sabe cuál es el rumor? Que a Subtravi va alguien que invirtió 20 millones en la campaña. ¿Quién es? No sé. Yo no puedo decir nombre porque no me consta, me lo dijeron. Pero hay varios que invirtieron 20 millones. Bueno, pero a Subtravi va alguien de eso.
Eso es lo que debe corregir el próximo presidente electo. No tiene que darles esos cargos a quienes invirtieron más dinero para que saquen el dinero que invirtieron. Ayer se lo decían los líderes evangélicos en la casa del presidente electo. Soctravi, Salud, son históricamente de las dependencias más corruptas del Estado. Ahí debe ir la gente más honesta. Pero si ponen a funcionarios para que de ahí saquen lo que invirtieron en campaña, el país sigue dando vueltas. Por eso me siento muy orgulloso de poder decir, a mí no me ayudó nadie, yo hubiera llegado sin compromiso, y le agradezco a ese millón de personas que votaron por el Partido Anticorrupción. Muchas gracias, vienen tiempos mejores. Estoy seguro que a la próxima elección vamos a llegar absolutamente consolidados, y en lugar del millón que en este momento votó, pero que el statu quo y el sistema no me quiere reconocer, vamos a tener 2 o 3 millones. El país va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar. Por favor, paguen impuestos. Les agradezco muchísimo y le pido al sistema, solo le pido que no nos quite ningún diputado más. Tenemos 13, no nos quite ningún diputado más, y por favor devuélvanos la alcaldía de San Pedro Sula, porque esa ciudad de San Pedro Sula, con un alcalde que no tenga el pensamiento de lo que piensa la mayoría de ese departamento, que es anticorrupción, va a ser una ciudad ingobernable donde no van a pagar impuestos. La última pausa comercial, regreso con un minuto con el ingeniero Salvador Narrala, es candidato presidencial del PAC.